Buenas tardes, entonces empezamos formalmente el curso del día de hoy, régimen fiscal de las constructoras, pero como les dije, trataremos de hacerlo amplio. No solamente hablaremos de tópicos fiscales, sino también involucraremos temas contables, normas de información financiera y uno que otro truco o tip que me ha tocado ver que sirve bastante para este régimen. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están presentes. Gracias a Census por la oportunidad para dar este curso y sin más, arrancamos. En primer lugar, y para lograr entender este régimen, entendamos que para poder constituir una empresa como tal constructora, podemos arrancarla como persona física o como persona moral. Evidentemente, y para efectos fiscales, hay una diferencia muy importante. ¿Cuál es? Para personas morales, las operaciones se registran y se acumulan al devengo. Es decir, cómo se van dando las circunstancias, cómo se van autorizando, vamos a verlo más adelante, conforme se van autorizando estimaciones. En el trato con ingenieros, arquitectos, pues hemos hablado de determinadas características que tienen las autorizaciones, que no son otra cosa que avances de obra, estimaciones donde se dice lleva tanto porcentaje de avance, por tanto, nos corresponde ya cobrar esta cantidad, o sencillamente trabajar a cantidades de precio alzado, donde finalmente nada más dicen, dame para gastos 20,000, 30,000, 80,000, y no se hace una cuenta exacta de cuánto es el avance de obra. El material, como se les habrá comentado Census, va a poder enviárseles a sus correos electrónicos. El material va a llegar con ustedes, no se preocupen. A ver, Maribel, tú me dices si escucha bien o los demás creo que no tenían ese problema. Dime tú si tienes algún detalle. Ok, muy bien. Ahora, las personas físicas que se dediquen a esa actividad, como cualquier persona física, acumula sus ingresos al cobro. ¿Cómo tomar la decisión? ¿Qué nos conviene más? Bueno, yo antes de tomar una decisión y decirle a un constructor, ¿te conviene más ser persona física o persona moral, constituir una sociedad o ser persona física? ¿Qué le pregunto? Primero, entiende que estas empresas se manejan a flujo de efectivo. Por tanto, como primer paso, ¿cómo vas a financiar la obra? Es evidente que tú debes tener un capital previo para estar invirtiéndole. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este tipo de regímenes, generalmente el ingeniero o el que está a cargo de la obra va a financiarla en una buena parte. Me explico. Tú pagas la nómina, tú pagas el material, tú pagas todo y generalmente después de hacer todo esto cobras. Luego entonces, si esta persona tiene un capital propio listo para invertir fresco, de acuerdo, no hay problema. Yo pienso que como persona física podrías ingresar. Pero si eres una persona que vas a requerir aportaciones de otros socios en forma constante y esos socios te van a pedir un interés o un beneficio económico, bueno, aquí te quedan de dos sopas. O estar metiendo constantemente a tu cuenta bancaria lo que llamamos préstamos, que ya todos sabemos que implica tener préstamos, es hacer un contrato, llevarlo a notarizar para que la autoridad no lo valga, en fin. Y por otro lado, si dices, bueno, a lo mejor estas personas sí quieren invertir, pero quieren un beneficio económico a largo plazo, no me lo van a pedir cada mes. Entonces podremos hablar de lo que denominamos socios y te convendría constituir una sociedad. Obviamente, ¿qué implica tener una sociedad? Ya lo saben, tener actas cada año de asamblea, subir las actas de asamblea al portal, estar cada vez que se quiera modificar las características de la sociedad, elaborando nuevas actas de asamblea. Si queremos que la sociedad sea muy cerrada, denominar la SDRL. Si la queremos con más apertura para más socios, SA. El riesgo de tener una SA es que generalmente si no tienes un control específicamente de tus accionistas, no los conoces, no estás al constante con ellos, generalmente y sin previa autorización, de pronto de tener un socio puedes tener 2, 3, 4 o 10. Ese es el problema de una persona moral. ¿Qué quieres decirle con esto? Tuve una constructora donde cada uno de los socios tenía 50 acciones. Se constituye, empieza a trabajar. Y después de que empieza a trabajar, uno de ellos, ¿qué creen que hizo con sus 50 acciones? Las vendió en el mercado. Y abrió en el mercado a cuanta persona que se le acercaba y le decía, dame tanto, dame tanto, dame tanto. Cuando se hizo la primera convocatoria de la asamblea y le dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos que nos firmes documentos de la asamblea, nos dijo, yo no tengo ninguna acción, ya las vendí todas. Y cuando se llaman a los socios, bueno, ya se imaginan,
un desorden. Si a 2 personas es difícil ponernos de acuerdo en algo, imagínense a 51, que era el socio del 50%, y 50 socios más. De ahí que si el empresario quiere tener una sociedad muy cerrada, donde él sepa quién entra y quién sale de la sociedad, le conviene una SDRL, y de lo contrario, si quiere estar abierto a que cualquier interesado llegue y aporte una cantidad, a cambio, obviamente, de un beneficio económico a largo plazo, le corresponde hacer esto, constituir una SA. Y bien, en ese punto, señores, consideren qué tan pronto quieren el beneficio. Eso es parte primordial, porque la gente me pregunta, oye, ¿qué me conviene más? ¿Cuál sociedad me conviene más? Simple, ¿cuándo quieres el beneficio? Si quieres un beneficio constante cada semana, cada quincena, definitivamente necesitas constituir una cooperativa o una sociedad civil. Ok, no me conviene. Yo quiero que algo que sea grande, que valga la pena. Bueno, entonces, ¿cada cuánto quieres retirar el dinero? ¿Cada mes, cada 2 meses? Pues entonces tocará mover tu sociedad y abonarle préstamos. Y esos préstamos que te los reinviertan y con un capital, perdón, con un interés. Y ese interés va a ser lo que tú vayas viendo que te genere de utilidades. Pues sale mejor por intereses que por dividendos. Sí, por intereses se los puedes sacar cuando quieras, cada 15 días, cada mes, pero obviamente dependiendo de tu aportación. Y por otro lado, si lo que quieres es un beneficio a largo plazo, pues pensemos en dividendos. Oye, pero quiero una sociedad donde conozco a todos los socios, una SDRL. No quiero una sociedad donde no me interesa quién aporte, pero que aporten. Bueno, una SA. Y así como esa te puedo dar varias características de todas las sociedades. Pero si volvemos al punto, ¿qué nos conviene más? ¿Persona física, persona moral? Yo generalmente les digo, ¿cómo es tu capital? Si tienes ya un capital para estar aportando constantemente a la empresa, quédate como persona física. Si crees que vas a ocupar ayuda de más gente para realizar tu actividad, efectivamente te conviene más una persona moral. Y sobre todo, si me preguntan, oye, beneficios fiscales, beneficios tangibles que yo te diga, fiscalmente te conviene más persona física o persona moral, depende en qué obra te vas a meter. ¿Por qué? Si eres una persona que vas a trabajar obra privada, definitivamente te conviene lo que es persona moral. ¿Por qué? Porque vas haciendo el movimiento, se va desarrollando todo y generalmente cuando emites una factura, en cuestión de 15, 22 días, un mes ya te pagaron. Pero si eres una persona que vas a trabajar obra pública, ¿qué crees? Llega a darse el caso que tus estimaciones, tus aprobaciones no te dan efecto inmediato y una factura de enero, febrero la andas cobrando hasta 6, 7 meses después. Digo, aquellos que trabajan en obra pública saben a qué me refiero. Todos los requisitos, características que te dicen, ¿sabes qué? No te puedo pagar hasta que no traigas este documento, hasta que no traigas el finiquito, hasta que no vaya el supervisor a revisar la obra. En fin, dadas esas características, definitivamente les digo, si vas a trabajar obra pública, fiscalmente te convendría más lo que es flujo de efectivo, es decir, persona física. Ya si definitivamente te dicen, es que solamente para obra pública necesitan forzosamente que sean sociedades, bueno, entonces de buscando la posibilidad de que sean sociedades a flujo de efectivo. Te convendría más por ese lado. Vámonos a la siguiente lámina. En pocas palabras y resumiendo lo que estamos hablando, existirían estos tipo de opciones. Las personas físicas que se manejan directamente al cobro, sus ingresos, unas personas morales generales, régimen general como el propio título 2 lo manifiesta, que son las que al momento de la emisión de un CFDI ya deben de considerar eso como un ingreso acumulable, y de las personas morales que son de los estímulos fiscales de la ley del impuesto sobre la renta, aquellas que tienen ingresos menores a 5 millones de pesos y que acumulan al cobro. Obviamente, si tu expectativa desde un principio es ser grande, tirarle a contratos grandes, evidentemente esos 5 millones te los vas a acabar pronto y vas a tener que migrar a otro tipo de sociedad. Ahora bien, parte importante de lo que es la industria de la construcción es elaborar contratos. Contratos que han provocado que cambiemos la forma en que trabajamos. Tal vez estamos acostumbrados, en cierta manera, a considerar que un contrato es un documento tangible donde yo digo, yo me comprometo contigo a esto. Pero ¿qué crees? Si hablamos de registros contables, contrato es un compromiso. Si yo te digo, me comprometo a hacer este movimiento, yo me comprometo a entregar esto el día 6 de diciembre o el 8 y no te lo plasmo en un documento, esto ya es un contrato porque es un compromiso.
Ahora bien, para efectos fiscales, ¿qué te dicen? No, sí se requiere un documento. ¿Ese documento qué características va a tener? Bueno, en primer lugar, tienes que comprometerte a entregar cierta parte de la obra en determinadas fechas. Y hablamos de obras, obviamente, de gran caraña. Si hablamos de una obra que vas a trabajar 15, 22 días, pues obviamente el término estimaciones sería erróneo, porque finalmente iba a haber un inicio de obra, un anticipo para inicio de obra, después de ahí seguramente vas a recibir el pago final y hasta ahí se acabó. No va a haber espacios intermedios donde tú digas, llevo un 30, un 40, un 50% de obra. Es muy difícil que los haya. Hay controles específicos que estamos obligados a llevar. Espero que en sus industrias de la construcción, en sus constructoras, en sus prestadores de servicios de construcción, manejen sus bitácoras. Si no la llevan, señores, hay que llevarla. Es un documento idóneo para ver el avance de la obra y que para efectos del Seguro Social también se nos piden. Si lo están llevando o no lo están llevando, es vital porque gracias a la bitácora de obra se pueden demostrar muchísimas cosas. En el transcurso del curso les voy a enseñar, por un lado, el beneficio para el seguro, para Hacienda de esta bitácora de obra y cómo gracias a una bitácora de obra se logró ganar un juicio por una particularidad que ya les diré más adelante. Algo que a lo mejor para contadores no dice mucho, pero que para constructores el término al pie de obra dice mucho. ¿Habrían escuchado esa frase? ¿Al pie de obra? Bueno, pues ya les explicaré qué quiere decir para efectos de construcción eso de al pie de obra. Bien, ahora regresando al tema, estamos hablando que los contratos de obra inmueble y los avances particulares que se van dejando, los vamos a llamar así, como avances o estimaciones. ¿Sí? Ese es el punto. Vamos a ver las estimaciones, cómo se manejan. Primero, el hecho de que tú acumules ingresos conforme a estimaciones, ¿qué quiere decir? Que se considerará que tú acumulas en base a que alguien te dice, sí, el avance que llevas es el correcto. Me explico, si yo me comprometo mediante un contrato a decir, en un mes tengo el 20% del avance de la obra, al momento que lleve ese 20% voy a emitir un documento. Ese documento puede ser un avance de obra o puede ser la misma bitácora de obra. Y en ese momento presentarle a mi cliente y decirle, conforme lo establecido en nuestro contrato, ya llevó un 20% de avance. Por tanto, me debes el 20% del costo total de la obra. Eso es el documento que yo voy a hacer y por lo cual me debes de pagar. Eso es el beneficio. Ahora, para efectos fiscales, el propio reglamento de la ley de impuestos sobre la renta nos dice, está bien, acumula conforme estimaciones. Pero ¿qué creen? Para efectos de reglamento nos dicen que solamente que esté firmada de conformidad dicha estimación, lo consideremos como ingreso acumulable. Y aquí es donde viene el primer punto, señores. A ver, vamos a pensar que tú ya tienes la estimación donde dices, me comprometí a hacer el 20% de avance para el día 7 de febrero, lo tienes al 7 de febrero, lo presentas y tu cliente te dice, está bien, pero no tengo para pagártelo ahorita. Entonces, ¿sabes qué? No firmemos documento. ¿No firmamos documento? No, a mí me conviene que no firmemos ningún documento. ¿Por qué? Porque si no firmamos ningún documento, todavía no está autorizado este avance de obra. Hasta que tú y yo tengamos un documento firmado y derivado de ese documento yo emita un comprobante de ingresos, sería ingreso acumulable. Así que, señores, estas estimaciones deben de estar firmadas de conformidad. Evidentemente, si haces un CFDI, ya es acumulable. La autoridad te lo va a considerar como tal. Pero el reglamento me permite que no acumule todavía esa estimación, ese CFDI emitido, hasta que no tenga la firma de conformidad de mi cliente. ¿Cuánto tiempo puede esperar? 15 días, 22 días. A lo mejor brinco mes y todavía no me firman de conformidad. ¿Debería acumularlo? No. Conforme lo marca ese 19 del reglamento, si yo tengo mi estimación, yo tengo ya el comprobante, pero no he recabado la firma de mi cliente de conformidad, podría yo decir, pues este sistema
que maneja la ley de impuestos sobre la renta, artículo 17, para personas morales que nos dedicamos a la construcción, nos permite que acumulemos conforme se apruebe en la estimación. No me la han aprobado, no acumulo. ¿Qué les parece? ¿Lo manejan así? ¿O acumulan cuando emiten el CFDI? Les tengo noticias, no es así. Todo lo que es construcción acumula conforme estimaciones. Ojo, si tomas el sistema de ley del 17 para todos, bueno, adelante. Pero tienes el beneficio, si quieres tomarlo, de acumular conforme estimaciones y hasta que esta estimación esté aprobada, firmada. ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? No se vayan por la costumbre de hacer la factura y decir ya es acumulable. Consideren esto, ¿eh? Buen punto. Aquí ya se dieron dos sucesos. Primero, ya está firmada. Dos, ya está pagada. Ahí yo veo más complicado defenderte y decir no está autorizada. Si nada más emites el CFDI y no te la pagan todavía, yo entiendo que todavía no está autorizada. Pero si ya te la pagaron, entiendo que ya hay una aceptación tácita del cliente, entonces no podrías decir, no me ha firmado el documento. Te puedo defender cuando digas, tengo la emisión, tengo el CFDI, pero no me han autorizado el pago porque dicen que no están de acuerdo. Y por eso no me han firmado la estimación. Ahí me puedo defender. Si ya te la pagaron, creo que no hay mucho que platicar al respecto. ¿De acuerdo? Se tendrá que emitir una factura por el total de la operación o por la estimación. Buen punto, mira. Todos los comprobantes que hacen las personas que construyen, no. Contesto primero a José Asensio. No se tiene que emitir una factura por el total, sobre todo porque, mira, ¿qué es lo que pasa mucho en la construcción? Yo estimo que voy a hacer un trabajo, levantar una barda, construir una casa, un local, hacer determinado proceso. El hecho es que yo establezco un precio y un costo estimado y una fecha probable de terminación. Y en honor a la verdad, nunca he visto a alguien que atine al centavo esas características en los presupuestos. Entonces, José, ¿qué llega a pasar? Que como no entras al centavo, no le atinas exactamente a la cantidad, tú como constructor, ¿qué dices? Primer cobro, 10% del presupuesto, 20% del presupuesto, a eso lo llamo estimación, 40, 50, 80. De pronto ya vas a llegar y te das cuenta que subieron los precios, que te tocó meterle más mano de obra, que te tocó gastar más de cemento porque tuviste que hacer más renchidos, tuviste que gastar más en material, en fin. Entonces tu presupuesto te eleva. Es como cuando vas haciendo una factura y vas en el pago 9 de 10 y de pronto te da un paguito y dices, no puedo ponerle 10 de 11. Entonces, ¿qué haces? Modificar el concepto. Las primeras facturas que elabora le pones estimación del 10%, estimación del 20% de la obra, estimación del 60%, del 80%, o avance del 80%. Cuando llegas al 90% y ves que va a faltar muchísimo, que todavía te vas a exceder de los costos, ¿qué es lo que hace el ingeniero o el encargado de obra que me dice a mí que haga la factura? Ponle anticipo a cuenta de finiquito, primer pago del finiquito. Y ya empiezas a hacer nuevos ajustes. Y a lo mejor, si viéramos el precio inicial del presupuesto, llevas como el 120%. Y las primeras facturas hablaban de porcentaje, pero las últimas hablan de primera parte del finiquito, segunda parte del finiquito, finiquito total. ¿Ok, José? Bien. Despacho Jorge. Este criterio no aplicaría en el caso de una PM con acumulación de ingresos. Ese es buen punto, porque estamos hablando de dos tipos de sociedades. Primero, título 2 aplica el 17 y en el 17 existen las dos opciones, devengado y conforme estimaciones. Ahí decides qué hacer. Ahora bien, hay otro tipo de sociedades, estímulos fiscales en la parte fiscal de la ley de impuestos sobre la renta, donde hablas de las personas morales con la opción de acumulación de ingresos. Ahí
Olvídate de estimaciones, olvídate de emisiones, olvídate que si te la prueban o no. Ahí es hasta que cobres. Esa sería la diferencia entre estos dos. David, siempre salen gastos adicionales y se ajustan los contratos. Efectivamente, David, es lo que te estoy comentando. A lo mejor en las primeras facturas sí les manejas un porcentaje de avance, una estimación, y al final eso es finiquito 1, finiquito 2, pago total del finiquito, en fin, siempre hay ajustes. Aurelia, la mayoría de las veces no se ajustan los contratos, se tiene que respetar el presupuesto, hablamos de obra pública. Bien, en ese sentido, en obra pública ya hablamos de otros conceptos. En obra pública se respeta el pacto inicial, salvo ajustes. ¿Cuáles son ajustes? Evidentemente, Aurelia, si trabajas obra pública, entenderás y conocerás que hay obra pública que sí se ajusta al presupuesto y ahí habrá otra que se ajuste al revés. Me explico. Te tocará hacer ajustes en negativo para que le paguen menos al constructor de lo que se tenía presupuestado, por penalizaciones, porque no entregó en tiempo, porque no entregó la obra de calidad, porque no fue la supervisión correcta, en fin. En obra pública sí hay ajustes, o sea, yo puedo ir, me pagan, he trabajado con empresas que les dicen, te damos el 30% de anticipo y después 2 estimaciones y un finiquito. Y ahí en el finiquito no le dan el 100%. Digo, lo normal dices 30%, 20 y el finiquito del otro 30%. Pues no, al final le dan al último el 25 o el 27 porque le ajustan ciertos castigos o penalizaciones por no entregar la obra en tiempo, por no entregar con las características que se pedía, en fin, ya más o menos tú entiendes esos términos, donde sí hay un ajuste lo más cercano posible al presupuesto, pero en ocasiones sí hay ajustes a la negativa, es decir, a pagarle menos al constructor de lo que esperaba. De hecho, en las nuevas NIF D1 y D2 que entraron en vigor en 2018 y que se ajustaron, de hecho todas se están modificando, habla de eso, de que tú debes de acumular efectivamente como ingresos y luego ajustar el ingreso que no vas a percibir por todas estas penalizaciones. Para efectos, ¿qué significan las penalizaciones? Para efectos fiscales, pues obviamente un descuento, una nota de crédito, si es que ya emitiste el CFDI por el finiquito, o directamente en el concepto. Me ha tocado ver que la gente de los estados, que son con los que trabajan obra pública, les dicen, como ya no puedes ponerme cantidades en negativo, ponme esta cantidad neta. O sea, no puedes ponerme, el presupuesto eran 5,000, pero te voy a pagar 3,000. No le vas a poner 5,000 menos 2,000 porque no te permite el formulario concepto C negativo. ¿Qué haces? Netear ese concepto. Así no lo pide el gobierno del estado. Me imagino que cada estado tiene sus particularidades en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Con esto las aprobaciones. Vamos a seguir hablando de estimaciones, de todos modos, en para ir viendo. Bien, entonces continuamos. ¿Qué pasa si yo no hago estimaciones? Porque eso llega a pasar. Hay personas que por el tamaño de la obra o por convenios por las personas que estás construyendo, no haces una estimación como tal. ¿Qué es lo que haces entonces? Pues tienes que elaborar un documento llamado avance mensual. Y con ese avance mensual tú dices, llevo esta parte acumulada, en base a esto hago mi comprobante de ingresos. ¿Por qué? Porque eso es lo que llevo avanzado hasta el momento. No puedes decir, pues como es una obra para un año, no he hecho ninguna estimación al cierre de mes. No. La legislación fiscal es muy clara.